Bueno, buenas tardes para los que están aquí y para los que estén viendo esto en diferido. Yo soy Gonzalo Morán, uno de los directores de la Escuela Internacional en Enneagrama Aplicado. Y este evento es un evento que hacemos todos los años, 2 veces por año, que en realidad no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen nuestros alumnos y nuestras alumnas, que se llama Miradas Emergentes, donde cada uno de ellos habla de un tema en particular relacionado con el enneagrama. Pero le voy a pasar la palabra a Tania, que es la gran coordinadora de este proyecto. No sé, Tans, si querés contar cómo surgió. Ya Bueno, lo si no habrás re- contado el lunes, igual, el martes, sí, ¿no? pero bueno, lo vuelvo a contar. Realmente Mm, surgió en uno de los grupos de los miércoles, ¿no? Salió en el grupo de mm, intervención. Y nada, es bueno, una manera de que los alumnos y exalumnos, o alumnas y exalumnas, que la mayoría somos mujeres mm, de la Escuela Internacional de Enneagrama Aplicado, pues podamos pues, mostrar al mundo nuestra manera particular de aplicar el enneagrama. Y bueno, esto se lo cuento sobre todo a Beatriz, los demás ya sabéis un poco de qué va, mm. y a los que lo veáis después, claro. Y bueno, la sección de hoy, la verdad, a mí personalmente me apetece un montón de Mari y de Rosa, tenía muchas ganas, porque me parece algo como muy nuevo, algo que no se ha planteado mucho, y es una manera muy chula de aplicar el enneagrama, como todas las que habrá esta edición. Bien, entonces, a partir de ahora le pasamos la batuta a Mar San Pedro y Rosa Ruiz, que son las anfitrionas del Miradas Emergentes de hoy de Eneagrama y Ficción. Así que, chicas, el testigo es de ustedes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tania, por todo el currazo. De verdad que, bueno, eres la gran lanzadera. Y ha aunado mucho también este grupo y con muchas ganas de seguir. Yo creo que es la tercera edición ya que me apunto bueno, estoy encantada de esto, ¿no? Y también a la escuela, por supuesto, porque ha sido también, pues, como no, la base de la que todos hemos bebido y bueno, pues eso, daros las gracias a todos, a la escuela, a ti, Tans, y a todos los que nos estáis viendo y nos vais a ver, que espero que, bueno, pues que creen un poco eh, pues de sugerencia, de expectación y que quien quiera también lo puede reenviar si le parece interesante, ¿no? Del tema que vamos a hablar. Bueno, empiezo yo, aunque vamos a ir un poco, pues eso, con Rosa. Esto es un proyecto conjunto y así, o sea, conjunto de 50-50, un poco en ánimo, en estructura, en trabajo, en apoyo. Ha sido, no sé, como irnos dando muchas ideas, ánimo entre las dos y de nada hemos conseguido, pues yo creo que algo que está empezando a tener una solidez importante, ¿no? Bueno, como nos hemos un poco eso, le podría pasar ahora a Rosa, pero para no estropear nuestra estructura, que la tenemos muy bien programada, voy a lanzarme yo y así luego ya le paso a ella el testigo, ¿no? Bueno, yo soy Mar San Pedro, me conocéis la mayoría y nada, bueno, pues también decir en principio que, pues que yo llevo muchos años dedicada a la interpretación de actores y que todo lo que he aprendido en la vida lo he llevado ahí, ¿no? A ese saco. Pues en diferentes ramas que he tocado en la vida, todo ha sido para conocer mejor al ser humano y ahondarme en esta experiencia y aventura de la vida que para mí es el mundo de la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, pues sin enrollarme más, porque creo que a la vez vamos a hablar un poco de nosotras al hablar de lo que pensamos, ¿no? Pues ya se va a decir por ello mismo. Y queríamos empezar con una frase de Bergman, que bueno, realmente es uno de los directores que yo considero que más sensibilidad tiene para el conocimiento de la psicología
del ser humano, tal como él lo ha demostrado en cómo construye los personajes, en cómo hace sus películas, en qué pone el foco, en qué pone los subrayados, ¿no? Sobre todo la relación eh, con las mujeres, entre las mujeres, del hombre con la mujer, ¿no? Todo ese mundo como alrededor de lo inexplicable femenino, que también Bergman, pues no sé, tiene una sensibilidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, siempre le acabamos rindiendo un poco de homenaje, pero bueno, hay una frase suya que dice así, dice: "Cuando miro el metraje del día, me doy cuenta de que la cámara ha visto mucho más que yo. Es una herramienta increíble para percibir el alma humana, el modo en que se refleja en el rostro de una persona". Entonces, bueno, pues esto lo que nos, bueno, como esta sabiduría de Bergman, pues como no va a estar aquí reflejado, ¿no? Que nos habla cómo en el rostro se recoge todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el alma humana, casi el rostro como una especie de epifanía de lo que llevamos dentro, ¿no? Y, y un poco de esto va, ¿no? Porque, bueno, luego iremos hablando de ello, ¿no? El cine es una pantalla, es una imagen, el rostro representa a los actores, representa lo físico de la vida, ¿no? Pero detrás de todo eso hay una, está todo, ¿no? Está todo eso, es solo la punta del iceberg y lo de abajo es lo que vamos a intentar hoy hablar, ¿no? Esta idea de que el rostro es pues la última capa del alma, bueno, ya está en toda la filosofía y no sé si os gusta un poco toda la fenomenología de Levinas, de em, perdón, estoy espesita hoy. Es mi fenomenólogo favorito y no me sale el nombre. Bueno, ahora os lo digo a medida que me salga. Pero bueno, quiero decir que hay mucha filosofía que también ahonda en esto, ¿no? En cómo debajo del rostro está toda la vivencia, el cuerpo como un receptor de experiencias, ¿no? Entonces, claro, nosotros en esto es en lo que vamos a poner un poco, si no perdemos este foco, ¿no? Para que veáis que al final de lo que va de lo que va nuestra ponencia es de esto, en cómo a través que no solamente es la parte visible lo importante, sino que en esa visibilidad tiene y debe contener todo lo que hay debajo, ¿no? Y te paso el testigo, Rosa. Merleau-Ponty, Buah, perdón, Merleau-Ponty, que me quedaba en deuda. ya, ya, ya. Bueno, yo soy Rosa y como vuelto al mundo este del audiovisual, que hay gente que se ha sorprendido, ¿no? Como de verme aquí, también tocando este palo. Yo fundamentalmente soy profesora de eneagrama, o sea, esto es lo que soy. Pero es verdad, o sea, esto es lo que me considero y para lo que vivo. Pero es verdad que mis inicios yo empecé estudiando imagen y sonido, estuve estudiando guión, bueno, un poco en la parte técnica o en la parte de escribir y bueno, dado que también soy una grandísima espectadora, como todos, ¿no? Porque al final parece que esta charla está dirigida para quien trabaja en estas cosas, pero creo que como espectadores todos tenemos mucho que decir. Amamos el cine y tanto Mar como yo amamos el cine, la ficción, o sea, lo que vemos en pantalla, y amamos el eneagrama. Y dedicarnos a esto conjuntamente, bueno, fue una idea un poco loca, vamos a ver, y cada vez nos gusta más y estamos más convencidas, porque a la vez estamos como preocupadas, ¿no? Porque este binomio, que es tan interesante y tan enriquecedor y yo creo que imbatible, puede llevarnos a todo lo contrario, ¿no? Puede llevarnos a hacer un cine de una calidad pésima y puede llevarnos a cosas que escuchamos a diario todos los que hablamos de eneagrama y llamamos el eneagrama como que, sí, esto que es como astrología, ¿no? Como una tipificación absurda
Y bueno, estamos aquí un poco de defensoras de estas pasiones que tenemos, porque creemos que además es como mi hijo que tiene horror con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, mira, que la inteligencia artificial está aquí ya. Mira a ver qué haces con esto, ¿no? Bueno, pues el eneagrama está absolutamente metido en el cine. Vamos a ver qué hacemos con esto. Y nosotros lo que queremos es que esto sea enriquecedor tanto para el cine como para el propio eneagrama, ¿no? No es que el eneagrama necesite nada que lo enriquezca, pero por lo menos que no se desvirtúe. Esta es la cosa, ¿no? Vamos a empezar diciendo por qué es lo que hace que al final, o sea, cuando alguien hace una obra, lo que quiere es que se vea, que se compre, que se consuma, ¿no? Sí, bueno, a mí me encanta crear por amor al arte, ya, pero es que luego tengo que pagar la factura y quiero, incluso aunque solo sea por amor al arte, quiero que se transmita, ¿no? ¿Y qué hace que la compremos? ¿Qué hace que como espectadores digamos, y sobre todo fijaos en las series todavía más, que nos fidelicemos? Pues no es una gran historia en realidad, yo no compro una gran historia, yo no compro una gran fotografía, yo lo que compro es que yo me pueda identificar yo puedo identificarme con lo que hay detrás del personaje, ¿no? Identificarme, si no como una posibilidad para mí, como una posibilidad de mi vecino, como una posibilidad real, ¿no? Y lo podemos ver porque los superhéroes triunfan como triunfan. Por lo que saben hacer que el resto no sabemos hacer, no, por la humanidad que les empuja a hacer lo que hacen, ¿no? En realidad lo que nos engancha a los superhéroes es su humanidad. Cuando vemos películas que dices, pero si no son humanos, bien sean de animalitos que hablan o la película Avatar. ¿Cuál es la frase de la película Avatar que cualquiera que ha visto Avatar, incluso quien no la ha visto, se ha quedado con ella? Te veo. Te veo, que tiene mucho además que ver con esta frase de Berman con la que hemos empezado, ¿no? En tu cara, sea azul, sea amarilla, tengas 3 ojos, veo tu alma. Por tanto, el mundo del cine, todo lo que es creación de personajes y por supuesto luego encarnar estos personajes, que es encarnar significa meter mi carne o meter dentro de mi carne toda esta estructura coherente y psicológica para que al espectador o al lector le llegue y diga, esto no solo es posible, sino wow, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que son importantes, ¿no? El espectador necesita y busca crear expectativas. O sea, yo cuando estoy viendo una película, a mí me gusta pensar que sé lo que va a pasar a continuación, ¿no? O sea, esto de la creación de expectativas en el guión es algo importante, que luego vamos como guionistas a decidir si las frustramos o no. Pero si yo he hecho una predicción y como espectador esa predicción está frustrada, lo que el guionista me ha tenido que dar es algo mejor, aunque yo me equivoque y aunque no me guste como el rumbo que toma la historia, pero tengo que decir, hostia, si es que claro, es que esto podía pasar, aunque no me guste, aunque no me lo esperara, cuadra, es coherente, ¿no? Y vale, muy bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con el eneagrama, no? Porque claro, Mar y yo estamos muy metidas viendo todos los cursos que se están dando por ahí, los libros que se escriben y de lo que se habla siempre son de 9 estructuras, ¿no? Entonces, claro, aquí la pregunta es, 9 estructuras psicológicas pueden reproducir, pueden darnos todos los matices y la riqueza humana? Y la respuesta para nosotras es clarísima. Absolutamente no. Ni de coña. O sea, ni de coña. Ahora, entonces no nos sirve el eneagrama. No, lo que debemos empezar ya a tener todos muy claro es que el eneagrama no se reduce a 9 estructuras psicológicas. Que el eneagrama nos habla como punto de partida de 9 estructuras psicológicas, cada una de ellas con una riqueza de gradación o de trascendencia propias, de unas flechas que conectan y que hacen unos movimientos enriquecedores y fundamental del papel
que esto tiene con los instintos, ¿no? De cómo se mezclan, de esta jerarquía. Entonces, si atendemos a todo lo que el eneagrama sí nos enseña, no hay una herramienta en absoluto mejor que el eneagrama para esto, ¿no? He dicho, he sentenciado, con mi flecha 1. Mar, estás muteada. De acuerdo, entonces, Rosa, vamos pasando por las aplicaciones un poco o Vamos primero a ver a verla, el ¿no? mapa este de la actualidad, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo de actual, no? Es el eneagrama en cuanto a la interpretación o a la creación de personajes, ¿no? Porque es como, es que está llegando el eneagrama. Bueno, de que está llegando el eneagrama, nada. Quizás se está haciendo público que se emplea el eneagrama, ¿no? Pero la guionista de Los Serrano es del 2005, es decir, hace 20 años. Me ha dicho a mí en un curso, hemos utilizado, por si no lo supiéramos, bueno, viendo Los Serrano, que es absolutamente claro que ha sido utilizado el eneagrama. Está incluso entre los Serrano se habla de, sí, es que hay unos números. Por tanto, lleva utilizándose en España, seguro, 20 años, ¿no? Hoy en día, además, públicamente, como vamos a ver a continuación. Y este es un uso, por ejemplo, el de Los Serrano, ¿no? Que podríamos decir, está bien usado. El eneagrama es como muy arquetípico. Bueno, es una serie de comedia. Quizá el arquetipo ahí funciona estupendamente. Quizá ahí precisamente lo que queremos son personajes muy arquetípicos, porque es lo que funciona en este tipo de comedia. Pero yo también tengo que lanzar una flecha, hablando de flechas, hacia Los Serrano, a favor de Los Serrano, porque yo no he visto nunca en ficción un capítulo entero dedicado a cómo un 7 llega a su punto de ruptura, cómo se rompe y cómo se recupera, tan magistral como en Los Serrano, por ejemplo, dentro de estar hecho en toda la comedia. Bien, que bueno, mis respetos. Pero actualmente, pues esto se utiliza fuera de España muchísimo, Disney, Marvel, y en España, pues bueno, estamos empezando incluso a oírlo en pantalla, ¿no? Que es lo que queríamos mostraros hoy. Queríamos mostraros un clip y luego lo comentamos. Entonces, lo lanzo. Sí, un poco mientras lo pones, también que habíamos hablado que algunos actores por su cuenta también, ¿no? Y actrices lo están utilizando como una especie de inspiración o de, no sé qué tipo de coach tienen con esto, pero que hablábamos de Candela Peña, ¿no? Que, bueno, Sí. justamente ayer, Gonzalo, que estuve viendo La boda de Rosa, que tenemos para el siguiente Cineforum, que por cierto, para quien no lo conozcáis, eso, tenemos un Cineforum presencial y una vez al trimestre o así no presencial, pero bueno, por si os interesa, que bueno, es interesante, ¿no? Y vamos a poner La boda de Rosa, que está Candela Peña, y realmente, claro, pues viendo la película y viendo otras películas suyas sí que ves realmente que hay una estructura, hay una inspiración completamente, ¿no? Y esto ahonda exactamente en lo que estaba diciendo Rosa, ¿no? Que una cosa es coger un personaje e inspirarte en como un poco en la Biblia, que puede ser la Biblia del eneatipo 9, y eso canta mucho, ¿no? Cuando está hecho de una forma superficial o cuando, que yo personalmente todavía no lo he visto bien, porque igual está tan bien hecho que está muy escondido, ¿no? Pero claro, es que el eneagrama pues va muchísimo más allá, ¿no? Porque tú ves que la creación de conflictos tanto del propio personaje, internos, con sus propios instintos, lo que le da la vida, entre la relación con lo otro, con el otro, con todas estas posibilidades que tiene, toda esta estructura que representa el eneagrama de movimiento, ¿no? En sus degradaciones, en sus niveles neuróticos, toda esa complejidad, esa maravilla que tiene, que luego hablaremos, pues realmente se queda
se queda corto, ¿no? Cuando ves la aplicación, ¿no? Es verdad que Los Serrano es comedia y se puede permitir el lujo de ir un poco por encima, pero pocas aplicaciones del eneagrama todavía están hechas de forma seria, ¿no? Por lo menos sacándole todas las posibilidades y rindiéndole la dignidad que merece, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver esta, o no, si la puedo, si la puedo poner, porque me dice que no, si antes sí. Bueno, también mientras Ahora, tanto... Ah, vale. ahora, ahora. A ver si estoy compartiendo con su amigo. Sí, correcto. Ahí estamos. Bueno, esta es, voy a dar caña, lo que llamamos un mal uso del eneagrama, por dos motivos. Totalmente. Totalmente, te ha dicho Mar, ya verás como cuando la pongamos Gonzalo tiene que hablar. Por empezar, que no puedo con Rodolfo Sancho. Yo no puedo Yo lo adoro en cambio, ¿eh? con su cara de nada que hace todos los personajes con el mismo papel. Y ahí hizo un batiburrillo de cosas cuando hablaba del eneagrama y de 8 nada, como dice Nati. Efectivamente, o sea, es un mal uso por dos motivos. Una, porque, o sea, a ella le podemos comprar el 1 en A esta ella le escena, compro el 1, una 1 sexual, sí. pero a él es imposible comprarle el 8, imposible por todo. O sea, no hay nada de 8, ni en cómo Cuando se dijo, mueve, sí, ni soy nada. 8 porque me preocupo por la gente. Eso no es lo que define el 8, justamente. Claro, es lo que tiene trabajar el eneagrama desde ahí, ¿no? Desde esa definición cortita que nos hemos aprendido y que desgraciadamente se está, se está extendiendo, ¿no? Se está trabajando con este tipo de definiciones y creo que bueno, pues esto quita credibilidad tanto al eneagrama como a su aplicación. Sí, y también, como veis, esta sorna te ha quedado muy bien esto de los numeritos, ¿no? Porque claro, volvemos a perfeccionista, volvemos a este tipo de adjetivos, ¿no? Que, bueno, los que estamos aquí ya, pues un poco tenemos que defender, ¿no? Y también esto era un poco todo lo que os hemos contado hasta ahora. También es eso, que hay algo que nos hace querer defenderlo y darlo de una forma mucho más profunda y mucho más honesta, ¿no? Sobre todo honesta, porque vender un curso de eneagrama facilón de 3 días para actores y directores, pues es fácil porque va a resultar muy colorista, ¿no? Pero evidentemente no es honesto, porque la gente con 3 días no se queda con... no hay pregnancia en los conceptos, en lo que puedes asimilar, ¿no? Queda todo muy vistoso, pero realmente es más de lo mismo, ¿no? O sea, que no sería honesto. Por eso, bueno, un poco nosotras, es un poco nuestro principio para el curso, ¿no? De filosofía de fondo, ¿no? El hacerlo con honestidad y con la mayor profundidad que sepamos. Y Claro, y bueno, con los pues... tiempos adecuados, ¿no? Porque efectivamente para nosotras es que es imposible hablar del eneagrama, ni solo del eneagrama ni del eneagrama aplicado a este campo desde la superficialidad, ¿no? Es que no podemos. Lo hemos intentado decir, bueno, hacemos un módulo introductorio y damos poquito, y no, o sea, es como el decir, es que no puedo hablar de este número y no decir estas cosas. Es que no podemos, por honestidad no podemos, porque sabemos que lo que entrega, si no, es incompleto y si es incompleto no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto requiere también un tiempo de integración. Por tanto, el decir exactamente, no, en 3 días puedo hacerlo, no, tú en 3 días puedes hacer un módulo
una vez que tú tengas la formación básica, lo que para nosotras es básica, que desde luego no es lo básico que se está vendiendo, ¿no? Porque necesitas haberlo integrado, porque otra de las cosas de nuestro sistema, ¿no?, que por eso hemos elegido la frase, es que todo va de dentro a afuera. Y de dentro es de todo, es que no es solo de la cabeza, no es me lo he aprendido, no es lo he entendido. He conseguido sentirlo, o sea, es que igual para un guionista no es tan importante sentirlo, pero es que un actor tiene que sentir eso dentro. Si no lo siente y se limita a decir, ah, bueno, ¿qué dice? Que el 8, pues venga, pues que digo que hago puenting, hago rafting, y ya, ¿no? ¿Y dónde lo llevas en el cuerpo? Porque este hombre en el cuerpo, desde luego, no lleva ni el rafting, ni el puenting, ni nada que se le parezca a esa energía potente, absoluta y que no se puede disfrazar, que tiene un 8. Entonces, lo que queríamos ahora era mostraros como de todos los campos que participan, ¿no? Desde que surge la idea hasta que la vemos en pantalla, exactamente cómo o exactamente qué aporta el eneagrama, ¿no?, esos campos. Entonces, voy a empezar yo con el guión, ¿no? Para qué, cómo a un guionista le puede enriquecer especialmente el eneagrama, ¿no? Para empezar, para saber por dónde hay que empezar, ¿no? Construir una estructura, pero ¿desde dónde construimos la estructura? Porque cuando tú haces cursos sobre guión, etcétera, etcétera, insisten mucho en hacer como una biografía. Bueno, a ver a qué colegio iba, cómo eran sus padres, cómo era. Los que estudiamos eneagrama, casi todos los que estamos aquí presentes, sabemos que da igual un poco cómo fue tu vida, que lo importante no es cómo fue, sino cómo tú la percibiste. Entonces no me sirve de nada tener una biografía fantástica, porque podíamos encontrarnos 2 biografías de personas que prácticamente han ido a la misma escuela, tienen el mismo rango sociocultural, etcétera, 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 que son 2 eneatipos totalmente distintos y que en la forma de contarnos su historia y de cargarla en el cuerpo, que es lo que luego vamos a ver, es totalmente diferente. Entonces, el eneagrama te va a decir por dónde empezar a construir esa estructura que necesita el personaje, ¿no? Te va a dar una riqueza y una coherencia tanto en la creación de los conflictos como en su resolución, ¿no? Y esto hablo de conflictos tanto internos como externos, porque lo que para mí es un conflicto, a lo mejor para ti no lo es, ¿no? Entonces, es como, ya tenemos el conflicto, ya, pero esto de verdad para esta persona supone un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estará tocando unos valores, porque estará tocando una autoimagen, porque estará tocando unas cosas. Ya, pero ¿y el personaje luego qué va a hacer con este conflicto, no? ¿Cómo se posiciona una vez que está en un conflicto? ¿Cómo lo resuelve o no lo quiere resolver? Porque también hay estilos de resolución de conflictos que nos los marca ya el eneagrama, ¿no? Y a la vez que el conflicto, el otro eje, la otra cosa que mueve es el deseo. Que desea el personaje, ¿no? Que un 8 no va a desear lo mismo que un 6 o que un 4, ¿no? ¿Qué va a desear? Y lo más importante, porque esto es importantísimo, ¿qué hace con el deseo? Porque no todos los eneatipos vamos como vamos Gonzalo y yo, por ejemplo, lo quiero, lo cojo, ¿no? Porque nuestro tipo es de lo quiero, lo cojo. Otros, como tengo en pantalla a Tania Amar, pues no, precisamente el deseo lo que hago es me retraigo, me retiro, a ver si... No, bueno, es que le planteamos un deseo, el personaje nos está contando un deseo, pero es que a lo mejor lo coherente es que no vaya hacia ese deseo, es que se lo frustre solo, ¿no? Y esta coherencia que dices, ya, y si no sé eneagrama, ¿cómo sé si lo están haciendo bien o no? Porque cuando lo veas, tú no sabes eneagrama, pero conoces a los seres humanos y te va a rechinar, te va a rechinar. ¿Qué más nos aporta, ¿no? El tema del arco neurótico, ¿no? Con todas las posibilidades que nos da, ¿no? Que lo mismo, hacemos un vídeo, o sea, un curso corto.
No, el eneatipo puede estar sano, insano, medio. Ya tienes un arco neurótico. Hombre, hombre, un poquito de por favor. No, o sea, yo si pago esto diría me está estimando, ¿eh? No, yo he pagado aquí para aprender a hacer algo, no para algo así, ¿no? Por tanto, para esto hay que aprender un poquito de eneagrama, ¿no? Para integrarlo de la manera que tú luego tengas unos arcos neuróticos fantásticos, casi con el mínimo esfuerzo, para que luego toda esta estructura tú la vistas de la historia que quieres contar. Porque es como, claro, luego está el sello personal. No se trata de hacer churros, ¿no? Sino, pero bueno, yo con mi sello personal aquí, o sea, lo voy a abordar, ¿no? El camino del héroe, siempre o muchas veces se utiliza el camino del héroe. Bueno, es que cada eneatipo tiene su propio camino del héroe. ¿Y a quién vamos a meter como mentores, como aliados, como enemigos? Bueno, esto es muy interesante saber cómo se relaciona cada eneatipo con otros eneatipos. Porque a mí si me pones un mentor con un eneatipo que yo no voy a poder verle la autoridad, no va a funcionar. Tiene que ser alguien que para mí sea una autoridad. Si no, no me vale como mentor en mi historia. Las relaciones con los otros, el lenguaje, qué dicen las personas, la escena que hemos visto. Un lenguaje, un 8, ¿me puedo sentar, por favor? Nos vendría bien tu ayuda. Es que no es un lenguaje 8, ¿no? Entonces, el lenguaje que los predicados verbales, pero también cómo impongo yo mi discurso, esto también tiene que ver con el eneagrama. Esto, un guionista lo tiene que conocer, ¿no? Y por último, por último, esto es lo que se nos ha ocurrido, seguro que hay muchas más cosas, ¿no? Pero que nos parece como muy interesante, es la inversión segura, lo que hemos llamado inversión segura de roles, ¿no? O sea, lo tentador cuando empiezas a conocer el eneagrama es decir, o quiero un dictador, dame un 8, ¿no? Quiero un cobardica, dame un 6 conservación. Quiero un sufridor, dame un 4. Y si hacemos, ¿por qué el resto de eneatipos no pueden ser sufridores? ¿Por qué no pueden ser héroes? ¿Por qué no pueden ser tiranos? O sea, hay una riqueza que podemos explorar con esa seguridad de que mantengan esa coherencia, ¿no? Y que además nosotras, como amantes del arte, abogamos por esto, ¿no? Pues vamos a hacer un tirano que no sea un 8. Pero lo que no puede, si es un tirano que no es un 8, ni va a ser tirano por los mismos motivos que un 8, ni va a mostrar su tiranía como un 8, ¿no? Esto es la inversión segura de roles que realmente al final es lo que yo creo que gana Oscars. Es decir, cómo este personaje, o Goyas, ha resultado al final ser un héroe, ¿no? Un don nadie ha resultado ser un héroe. Porque es creíble. Porque se puede hacer si se hace bien. Sí. Y bueno, entonces como manual, digamos, para guionistas, pues es todo lo que ha expuesto Rosa, ¿no? Que ahí tendría el guionista mucho trabajo de eneagrama que hacer, ¿no? Y sería una completud maravillosa, ¿no? Si os fijáis, bueno, no sé si alguno conocéis antiguos manuales de guión, ¿no? Pues es que, claro, no tiene nada que ver en lo que ha dicho Rosa, ¿no? En cómo es un poco la forma ortodoxa de construir un guión a las posibilidades infinitas que le puede dar el eneagrama. Realmente, aquí la pregunta es que no entendemos cómo esto no está mucho más instalado, pero no solamente ya en los guionistas, sino ya desde la propia fuente de la academia, ¿no? Academia me refiero en facultades, en lugares de enseñanza. Bueno, pues ahí queda. Luego, en cuanto a dirección, pues en la dirección, bueno, es que se podrían decir bondades infinitas de cómo aplicar el eneagrama, ¿no? Yo personalmente voy con lo que sé haciendo experimentando con esto, comprobando, fijando, añadiendo, y para mí ya es un bucle infinito, ¿no? O sea que ya no hay marcha atrás en no aplicar el eneagrama en la dirección.
Normalmente no hablo de enneagrama porque es muy difícil que, bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Seguir con un código, pero si estuviera en un mundo ideal, ¿no? ¿Cómo yo aplicaría si los actores, las actrices conocieran un poco todo el código enneagramático, ¿no? Bueno, pues podríamos el manejar la clave y el motor de los personajes para encontrar la intención que más les motive, facilitaría mucho la vida, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar motivado de fondo un personaje, bueno, pues eso podemos hablar aquí de pasión, por ejemplo, ¿no? Si estamos focalizándonos en qué la pasión puede ayudar a un actor, ¿no? La pasión de su eneatipo, ¿no? Pues no es lo mismo explicarles en un mismo entorno, ¿no? Imaginaros que hay un grupo de personas y cada uno en la misma escena de la vida que están viviendo, cada uno la vive desde una pasión distinta, ¿no? Con uno buscando, aunque me vaya un poco ahora al estereotipo, ¿no? Pero para que me entendáis, uno buscando encontrar esa palabra que le tranquilice, esa seguridad, otro buscando, ¿no? Esa comparativa que le haga ponerse él, ¿no? Personalmente en esa comparación con lo que está escuchando, otro que está intentando cómo meter ahí la cuña para ser más validado, otro que... O sea, esto así, es una cosa muy general, ¿no? Pero imaginaros que incluso en una escena coral, cada uno cómo puede manejar ya solo desde la pasión, ¿no? Desde tener una, una motivación, ¿no? Que en cosas que igual no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso como metido de fondo, como engrosaría un poco ya el estar en la misma reunión, ¿no? Coral de escena, ¿no? Luego, claro, no es lo mismo dirigir con una acción precisa que una cosa muy general, ¿no? Em, claro, normalmente lo que es la dirección de actores lo que tiene es que al final todo hay que traducirlo a una acción. No, lo que no se le puede a un actor es decir, bueno, tú tienes, a ti lo que quieres es que los demás te aprecien. Bueno, con eso el actor no hace nada, ¿no? Lo que tiene que hacer es una acción, tiene que buscar su adjetivo, tienes que buscar su frase, tiene que buscar eso que haga lugar y honre lo que está realmente queriendo, ¿no? Entonces son acciones muy precisas que si por parte de dirección se sabe de enneagrama, pues sabrá decirle y traducir a la acción lo que todo el interior de lo que está queriendo transmitir, ¿no? De su personalidad, de su impulso, ¿no? Porque no, sencillamente con un comportamiento no solamente se cuentan las cosas, ¿no? No solo con los textos, ¿no? Son acciones que tienen que ir en coherencia en base, pues eso, a lo que manejamos en el enneagrama, ¿no? Pues eso, a la pasión, a la fijación, al instinto, todo tiene que ir en coherencia, pero al final todos son acciones y buscar la acción precisa, y ese es el arte, ¿no? Encontrar esa acción precisa que resalte eso, pues es lo que se puede aportar, ¿no? Desde el enneagrama. Luego la forma de conectar los personajes, pues esto enriquece muchísimo, ¿no? No es lo mismo la manera en la que conecta con el otro y mira a los ojos y se maneja en un contexto un 6, la forma de mirar, la forma de conectar con la mirada por tiempos, por intensidad, por un paso atrás que puede dar, por cómo baja la mirada, por la angulación, aunque todo esto puede tener más que ver con los instintos, pero bueno, la forma de conectar entre los personajes es enriquecedorcísima, ¿no? Hay muchas formas de conectar y no todos, la conexión no es solamente mirar al otro, ¿no? Sino de cuánta intensidad estamos hablando, cuánto tú te permites invadir al otro, cuánto esperas a que lo tratas como un juego, como un pulso y hasta que tú no ganas, no tal, estás cómodo, no estás, enseguida te incomodas, tus tiempos, todo eso son bueno, pues formas
enriquecimiento para trabajar con un actor que está muy bien, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues también la posibilidad neurótica, ¿no?, de un personaje. No es lo mismo entender cómo tu personaje se estresa, se degrada, se neurotiza, ¿no?, en una línea que puede ser a mayor intensidad, a mayor grito, a mayor palabras fuertes, a mayor tal, o a una implosión interna que se va quedando en una automutilación de sí mismo y degenera en otra cosa, ¿no? O sea, entender bien nuestros propios arcos neuróticos, pues es muy interesante, ¿no? O sea, eso tiene que ver con lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? De que tiene que haber una lógica y una coherencia en cada personaje y una guía, que es lo que nos da el eneagrama, para no perderse, ¿no? O sea, no todo el mundo se estresa igual, ni se neurotiza de la misma manera. Y neurotizarse distinto y con matices, pues también enriquece muchísimo, ¿no? Porque puede ser una casa de locos donde todo el mundo acaba fatal, pero cada uno acaba fatal de una manera distinta, ¿no? No esta cosa un poco que a veces en los malos guiones vemos que, pues, que todo es al final una locura, ¿no? Pero locura general, no es una locura sofisticada, ¿no? Bien, y luego también bueno, muy interesante, ¿no?, el saber cómo y qué pedirle a cada actor, ¿no? Esto ya es un poco más complicado porque, bueno, más complicado lo digo desde mi experiencia, ¿no? Yo, a medida que sé más de eneagrama, disfruto mucho conocer bien, o bueno, conocer medianamente el eneatipo y el subtipo del actor con el que estoy trabajando para pedirle y saber el grado y el puente de dificultades que le puedo pedir, ¿no? Porque a veces es como que me he estado dando de frente con el mismo muro continuamente, ¿no? Hasta que he entendido, por ejemplo, esto me pasa mucho con pues los instintos ciegos de cada uno, ¿no? Esto es brutal, sobre todo cuando es el sexual, el ciego. Esto vamos, lo puedo compartir así como experiencia, ¿no? Que es complicado. Tienes que hacer bueno, pues tienes que hacer una serie de puenting para sortear todo eso y hacerlo con delicadeza, ¿no? Porque es verdad que el instinto, como dice la palabra, es que es algo que se activa en el cuerpo de una forma instintiva, natural y que no hay forma de elaborarlo, ¿no? Es como algo que se activa o no se activa. Entonces, si lo tienes ciego y lo tienes que elaborar de una forma mental, es posible que eso no funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir con delicadeza, ¿no? Y no pedir a veces peras a un olmo, o al final, claro que sí, se lo tienes que pedir igualmente, ¿no? Porque para eso son actores, pero bueno, ya es otra la manera de acercamiento, ¿no? Entonces, el cómo y el qué pedir a cada actor es bastante importante, ¿no? Bueno, las aplicaciones del eneagrama en la dirección, podríamos hacer un máster porque son tantas, ¿no? Y punto por punto, porque claro, cada cosa pues hay que hacer la traducción, ¿no? En la dirección y en la ficción. Y no solo, o sea, a veces hay que hacer una traducción, no tenemos por qué estar trabajando en un código de eneagrama continuamente, ¿no? Pero realmente no hay nada, o yo no me he encontrado nada que no me sea útil del eneagrama en la dirección. Y podemos hablar también incluso de áreas más técnicas, ¿no? Como puede ser la fotografía, la dirección artística, que dices, aquí también podemos beneficiarnos del eneagrama, ¿no? El decir, qué iluminación vamos a meter, ¿no? La queremos acorde con el personaje o no, porque a veces, yo qué sé, por ejemplo, si pensamos en los 5, ¿no? Sobre todo, toda esta, que no va a salir la palabra técnica, pero bueno, esa textura, esta color, ¿no? Que vemos así como en las películas alemanas, de grises, que le van muy bien a un 5, ¿vale? Podemos hacer una película con un ambiente, un eneatipo distinto, o podemos jugar a hacer lo contrario, como hacer un 5 como Amélie y meterle todos estos colores que están absolutamente a años luz de la estructura del 5. Son colores cálidos, vibrantes a la vez, y sin embargo funciona, ¿no? Entonces, cara a cómo ilumino o qué tipo de colores voy a emplear,
también es una herramienta importante, ¿no? El tema de la coherencia ambiental, ¿no? De los hábitats, del entorno. Eh, eh, en todas las mesas de despacho siempre está la foto de familia, pero a lo mejor a un 7, pues igual no le pongas no es lo que va a tener en su despacho en la mesa, ¿no? O sobre todo en casa, ¿no? ¿Cómo son los ambientes de los personajes? Porque el ambiente del personaje es como el ambiente de las personas. Es que cada casa, en principio, es el reflejo de la persona. Y aquí el eneagrama también nos va a hablar. O cómo van vestidos, o todo esto, el eneagrama tiene mucho que decir. Y lo que decía antes Mar, ¿no? De la mirada del personaje. O sea, cuando metemos el punto subjetivo de que queremos ver lo que está viendo el personaje, y a lo mejor el personaje es un sexual y nos muestra un plano súper abierto de lo que está viendo, es mentira. No es verdad. O sea, si es un sexual, no está viendo esto. Está viendo esto. O sea, y su mirada va así. No está viendo todo. Si es un social, sí. Y vamos a jugar con eso. Y vamos a jugar en cómo el social está continuamente con la antena, dando vueltas, mirando. Pero sí, porque además, ¿para qué se usa el punto de vista subjetivo? Precisamente para entender lo interno del personaje. Entonces, ¿cómo vamos a meter un ángulo? Porque es lo que yo como director, como guionista, como lo que sea, quiero mostrar, ¿no? Yo quiero mostrar que el cuchillo estaba ahí. Ya, bueno, bien. Quieres mostrar pero que el personaje no lo va a ver desde ahí. Por mucho que luego en pantalla digas, qué guay, así se ve, ya que sí, que muy bien, pero que si lo que quieres es hacer desde dónde lo está viendo el personaje no lo puede estar viendo desde ahí. ¿Vale? Entonces, es otra de las cosas que dices, bueno, puede pasarnos por alto como espectadores, nos puede pasar por alto, pero, y no decir, qué mal está esto, que fíjate que no han utilizado, no, lo que está claro es que si está bien utilizado ese punto de vista subjetivo, el espectador va a entrar ahí de una manera que no va a entrar si no está bien llevado. O sea, posiblemente el fallo no lo veamos, pero el acierto sí que lo vamos a notar, ¿no? Y no sé, de iluminación yo creo que sí, que ya por decir algo, ¿no? Porque por supuesto podíamos hablar de muchas más cosas. Sí, bueno, pues pasamos a la interpretación. Obviamente, el eneagrama aplicado a la interpretación, pues es un poco también de lo que luego se traduce todo lo que el guionista ha intentado, si el guión está ya enriquecido bien, hombre, lo ideal sería que todo el equipo lo manejara, ¿no? Pero bueno, en la interpretación, para empezar, un actor que tiene muy claro, ¿no?, su personaje de una forma lógica y ordenada desde, bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Hemos construido una especie de, bueno, de menos a más, ¿no?, para que entendamos el personaje, una guía donde no se puede perder, ¿no?, y donde siempre va a haber una lógica. Aunque cambien las escenas, cambie el contexto, cambie, bueno, pues el raccord que tenga en ese momento, pero no se puede perder, ¿no? Y así él mismo pues sabe exactamente qué es lo que en el fondo, qué es lo que tiene que activar por dentro. Los actores siempre tienen que activar algo por dentro y desde dónde hacerlo, ¿no? Un actor, por ejemplo, pues puedes tener que estar activando una comparativa en cosas que oye, ¿no?, hacia sí mismo, y en eso está y sabe desde dónde hacerlo, ¿no? Y eso, si lo tiene como en alarma, en alerta, ¿no?, en un estar en la vida, en un estar en cada escena, pues siempre va a tener, bueno, pues es algo que lo llena también, ¿no?, que le llena como personaje, ¿no? Luego, claro, todo esto, como digo, ahora lo vais a ver más claro, ¿no? Pero hay una, de dónde parte todo, ¿no?, que es un poco, ya lo vamos a ver ahora, pero desde esa carencia, de esa herida, pues bueno, pues van saliendo el resto de las cosas, ¿no? Entonces, si tiene muy claro eso, también elaborar
aunque no venga en la escena que está haciendo, ¿no? Pero para hacer un poco el grosso del personaje, cuáles son sus creencias más fuertes y sus ideas y su forma de, el filtro que tiene en la vida para para ver lo que está viendo, pues es fundamental, ¿no? Es como su propia orientación, es decir, cómo veo yo lo que está ocurriéndome, cómo veo yo mis propios conflictos, cómo veo yo el futuro que me espera, cómo salgo yo a la calle y me enfrento, qué veo cuál es la idea, cuál es mi, bueno, pues todo lo que se maneja en el eneagrama. Luego, evidentemente, todo, ¿no? Claro, es que esto es un poquito, estamos dando un poquito, pero en realidad es todo, porque entender también el centro desde donde trabaja el personaje es fundamental, ¿no? Em, em, a ver, no es fácil, nosotros que estamos aquí, llegar a que no es tan fácil decir, ah, vale, yo ya sé que soy mi centro es el mental y claro, ahora lo entiendo todo porque como trabajo yo desde el centro mental, bueno, pues nos ha costado mucho y aún así, ¿no? Porque hay veces que dices, bueno, pues todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todos los centros, pero es verdad que cuando a un personaje le aíslas un poco y lo subrayas esto, ¿no? Imaginaros un personaje, ¿no? Que tiene que trabajar bien. Pues ese centro emocional cuando no lo tiene, cuando no es su primer centro, ¿no? Pues cómo lo derivas ahí, cómo lo abonas, cómo le haces tener una sensibilidad especial por las cosas, cómo lo llevas a una cosa referencial, de relaciones, en fin, cómo, ¿no? Como desde mm, cómo lo haces experimentar, trabajarlo, sentirlo, ¿no? Como que todo lo emane desde ahí, ¿no? Desde ese centro. Luego también, bueno, pues evidentemente los instintos es una cosa apasionante para trabajar, ¿no? Por lo que os comentaba antes, ¿no? Que a veces, sobre todo cuando en nuestro instinto ciego nos cuesta mucho activarlo, ¿no? Y hay instintos que, bueno, pues el de supervivencia, pues es una cuestión también que te puede echar una mano el guión, ¿no? Te puede echar una mano las acciones que haya en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, la supervivencia se va resolviendo, ¿no? El instinto social, pues es más complicado, ¿no? De entenderlo si no lo tienes. Y también, pues una vez que lo has incorporado, pues es una maravilla ver y tener eso, aunque no lo actives de forma pues permanente, pero por lo menos en ese momento en el que estás inmerso en el personaje, que lo tengas eso en ebullición, ¿no? Y siempre subiéndolo un poco de tono, porque si no, no llegas a lo que sería tener un instinto social, bueno, dependiendo el grado que lo tenga, ¿no? También el personaje, pero bueno, que trabajar los instintos también es muy interesante. El sexual para mí es el gran reto, ¿no? Porque claro, no es tan fácil a una persona activarle esa parte deseante de ver al objeto y siquiera de localizarlo, ¿no? Porque hay gente que es que no, lo que es objeto del deseo es un concepto que, que no le entra, ¿no? Es algo un poco raro, ¿no? Ya solamente eso es todo un reto, pero claro, una vez que se trabaja, pues y además se nota, ¿no? Cuando una persona empieza a trabajar algo que no lo ha manejado en la vida como ser humano, hay un alivio, como hay algo ahí, como que como si se lo estuviera perdiendo, una especie de pieza que le empieza a encajar de algo que no acababa de entender o que se sentía de alguna forma cojo, ¿no? Y eso, bueno, yo lo he comprobado personalmente. Em, bueno, luego, claro, también lo que también decíamos antes, ¿no? Que lo he dicho en dirección, pero también con un actor, la forma de relacionarse con los otros, ¿no? Toda la proxemia, cuánto riesgo le ponen a las relaciones, cómo miran al otro también, como decía Rosa, desde qué ángulo, ¿no? Todo esto es muy interesante trabajarlo con un actor, ¿no? Porque al final no son datos técnicos que tú así lo abrumas con, es que tienes que no, es como en la preparación misma del personaje, si lo tienes bien incorporado, al final es que no se te ocurre saltarte esa distancia, ¿no? Si tu personaje no lo tiene integrado, tiene esa precaución y ese respeto al otro y tiene una distancia integrada, ¿no? Hacer todo esto casi antes, ¿no? Bueno, luego hablaremos de qué es exactamente lo que se trabaja en el momento de
bueno, de darle a la acción o antes, ¿no? Pero todo esto son cosas que se trabajan anteriormente, ¿no? Cuando tú estás preparándote el personaje, que es la gozada para los actores, ¿no? Trabajar todo esto antes, ¿no? Y tener claro, ya salir, ¿no? Como al ruedo bien, con todo bien integrado, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las limitaciones de la personalidad, es decir, que todos, cada uno, con nuestro eneatipo y subtipo y nuestra manera y nuestro lugar en el mundo, donde nos hemos desarrollado, tenemos una limitación, o sea, no todos, no todo es válido, no todo es compatible, ¿no? Hay un límite en nuestra personalidad que, bueno, pues que nos es prohibido. O sea, yo no puedo ser dos cosas a la vez, ¿no? Por mucho que quiera, y con la ficción, que esto pasa mucho, ¿no? Que es que, claro, algunos guionistas se ponen a escribir en su casa con, iba a decir con su máquina de escribir, no. Alguno habrá. Pero de repente me ha salido ¿no? En albornoz y, y zapatillas, ¿no? Escribiendo en la máquina de escribir. No, que todo se ponen a fliparla, y entonces, claro, pues todo es posible, y entonces es tímido, pero a la vez da un bombazo por otra parte, y a la vez es una tipa que fue prostituta hace 2 días, pero luego es como un algodón ahora mismo de una mirada a la vida que no tiene nada que ver. O sea, me refiero que no todo cabe, hay un límite, hay un marco en los personajes, y ese marco nos lo da por lo que es lo que todos conocemos, ¿no? Casi que el símbolo, ¿no? O por lo menos nuestras capacidades dentro de esa movilidad. Pero bueno, que hay que tener muy claro también esa limitación para que no haya incongruencias y haya falta de lógica, que al fin y al cabo es de lo más imperdonable en un guión, ¿no? Es la falta de lógica, y esto, sepamos o no de eneagrama, las faltas de lógica no se perdonan. O sea, tú puedes decir, ya hay algo en ti que dices, no me lo creo, esto no tiene lógica, y ya vas tirando la toalla, ¿no? Es como, no todo vale, ¿no? Bueno. Y sí, bueno, podríamos hablar de maquillaje, vestuario y casting, pero os lo dejamos a la imaginación porque vamos justas de tiempo, y nos parece como más interesante lo que tenemos más adelante, ¿no? Y es como nosotras ya directamente trabajamos esto en nuestros cursos, y luego Mar también en la actuación, ¿no? Y es replicando cómo se forma la personalidad humana, ¿no? Entonces, o sea, porque al final el personaje es una persona puesta en la pantalla, y hasta que esto no nos quede claro que el personaje es una persona, vamos mal. Y por tanto, si lo que estamos viendo una persona, aunque lleve traje de perro o lleve la cara azul de Avatar, me da igual, es una persona lo que el espectador está buscando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues para construir el personaje tengo que construirlo como se construye una persona, ni más ni menos, ¿no? Por tanto, cómo se construye, o como parece ser que se construye la personalidad, ¿no? Es que en el proceso del nacimiento hay una necesidad que se ve frustrada, ¿no? Y esta necesidad que se ve frustrada va a tener que ver con la supervivencia, va a tener que ver con la orientación o la seguridad, o va a tener que ver con la pertenencia y el amor. Que los que sabemos de eneagrama decimos, o sea, que tiene que ver con el centro. Para nosotras es fundamental comenzar por el centro. O sea, porque es lo básico. Nosotras hemos visto, leído, escuchado, no vamos a dar pistas de dónde, porque no nos gusta hablar mal de nadie, pero que en la construcción de personajes el centro no es algo importante. Bueno, nosotras pensamos que es por donde empieza todo. Esto crea una sensación interna e inconsciente de carencia interna. No es que mi madre no me sepa cuidar, es que a mí me falta algo para ser cuidado. No es que mi padre no me sepa orientar, es que a mí me falta algo para, ¿no? O sea, la traducción en sensación que tiene la personita es una carencia propia, interna, dolorosa e invalidante para la vida.
¿no? Si sigo así, muero, ¿no? Al final, muero porque no me cuidan, muero porque no me quieren, muero porque no me oriento, da igual, pero al final todo acaba en muerte. Por tanto, tengo que crearme una identidad que sea compensatoria. Que esta carencia mía interna quede compensada por una identidad, por una personalidad, por un personaje que se crea, pero que no se crea por casualidad. Me voy a elegir el 7, que parece que mola. No, que ya viene de dónde he visto yo frustrada mi necesidad, en qué área, ¿no? Y de esas 3, pues la estrategia de decidir o la visión que va a tener del mundo se va a dividir también en 3, ¿no? No va a ser lo mismo un 6 que un 7 o que un 5, pero todos vamos a partir ya de esta carencia para la orientación, que luego ya veremos cómo cada uno resuelve, ¿no? Esta creación de una identidad compensatoria va de la mano de una autoimagen. Yo soy. Y el yo soy es una identificación, pero es una autoimagen, porque no es María dice que yo soy. Es lo que yo digo que yo soy y yo pienso. Lo que yo soy, yo pienso, y lo que yo hago en coherencia con todo esto y siempre en coherencia con todo esto y nunca a la inversa. O sea, no es mis valores conforman mi personalidad. No, no, no. Mi identidad me da unos valores y no puede ser a la inversa. Mi comportamiento no me da una identidad, mi identidad me da un comportamiento. Entonces, esta identidad y esta autoimagen van a estar sostenidas por unas creencias determinadas, unos valores y unas motivaciones que no pueden ser otras. Que si sigues desde ahí, no te puede llevar a otro lado. Y a la vez defendido por unos mecanismos de defensa también propios de cada tipo. Otra cosa a meter clarísimo dentro de todo esto que estamos haciendo, este cóctel para el eneagrama. Ojo que el personaje tiene unos mecanismos que son riquísimos, que dan un juego que no veas, ¿no? Entonces, pero tiene un mecanismo, no tiene otro. Puede que tenga la negación, pues si tiene la negación, pues no tiene la planificación, pues, o sea, yo qué sé, quiero la racionalización. ¿Cuál es su mecanismo? Y vamos a darle juego con este mecanismo. Todo esto va modulado siempre por la jerarquía de instintos. Y además no es, no, pero es que yo soy un sexual. No, que es que hay 7 sexuales absolutamente diversas a mí. ¿Con qué jerarquía tengo los 3? ¿Cuánto tengo de cada uno? ¿Cómo de ciego tengo el ciego? Pero todo esto va creando lo que cada vez se va viendo más fuera, ¿no? Hemos partido de lo de dentro y ya vamos destilando cosas, porque esto me lleva a una motivación determinada. Mi pasión, mi fijación, mezclado con mi instinto dominante, hace un giro en la motivación que sigue siendo coherente, pero que ya se escora, ¿no? Y de aquí voy a tener unas estrategias y unas capacidades X, que no pueden ser Y, que tienen que ser X, que son muchas X, sí, pero son X, no son Y. Tengo que seguir con esta coherencia. Y de aquí, y solo desde aquí, cuando todo esto ya está construido, existe un comportamiento que viene motivado y creado y encapsulado casi, es que no hay mucha más opción de todo lo de arriba. Comportamiento visible, no visible. Y por supuesto mis relaciones, que también son visibles, ¿no? Pero todo esto tiene que caer así y no hay otra manera. Esto lleva a la interpretación. El micro. Eso, claro, todo esto que es una maravilla para tenerla en cuenta el actor, el guionista y o sea, toda esta coherencia que hemos insistido en la palabra y lógica, ¿no? Desde el principio, que todo tiene que caer de un punto y no todo vale, ¿no? Porque esa fuente tiene un tipo de agua, tiene un tipo de color, tiene un tipo de bioquímica y no tiene otro, o sea, y eso es muy importante que sea así, tenerlo hasta el final, ¿no? Pues luego, claro, lo podemos traducir, o bueno, yo como un poco lo hago la traducción a
cuando trabajo con los actores, bueno, normalmente de todo esto lo resumo en 3 niveles, ¿no? Para trabajar. Em, vale, tenemos el nivel visible, que es lo último que ha estado comentando Rosa, que es sencillamente lo que se ve, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Volviendo a la frase del principio, ¿no? Pues tenemos lo que se ve en un personaje, lo que vemos es su cuerpo, su energía, su comportamiento, su forma de moverse, su forma de mirar, de escuchar, lo que dice, lo que procesa, el cómo se le ve que maneja la información, cómo responde, con qué fuerza, con qué intensidad, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Todo esto es lo que se ve. Y justamente lo que se ve, que pareciera lo más importante, ¿no? Porque es como, claro, es lo que vemos y es lo que hay. Bueno, pues lo que vemos y lo que hay, como nos ha contado Rosa, es solamente la última de los niveles donde va cayendo toda esa fuente, donde va cayendo al suelo, ¿no? Donde se va viendo ese agua desparramada, pero realmente la fuente, eso es lo que no se ve, ¿no? De donde emana esa herida por donde ha empezado contando, ¿no? Realmente esa carencia y esa herida de los personajes. Entonces, claro, como decimos, el rostro es lo visible de todo lo que hay debajo, ¿no? Y todo lo que hay debajo, pues vamos poco a poco, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, 3 niveles que el ordenamiento, para no liarnos mucho, el nivel 3, el amo 3 porque es el más profundo. El más profundo, bueno, pues es el nivel de donde sale el resto. Ese nivel que es donde tú picas si hay agua o no hay agua, o es un tipo de agua con unas características u otras, ¿no? Esa especie de dolor olvidado, ¿no? Que solo que no, para el actor solo lo puede activar, porque es decir, no tiene por qué coincidir su herida con la herida del personaje, ¿no? Entonces, digamos que es un... Claro, tú al actor no le puedes decir, está en el inconsciente. Bueno, pues si está en el inconsciente y yo no lo manejo, pues para qué marear, ¿no? Con esto, ¿no? Pero, sin embargo, de alguna forma, si lo entiende, aunque luego lo olvide, es muy importante, ¿no? Porque es esta cosa que es una herida que si consigue localizarla, ¿no? Aunque no sea la suya, pero si consigue localizar, porque, bueno, como sabemos bien, el eneagrama es este símbolo de movimiento por el que todo más o menos, nada nos es ajeno, ¿no? De lo humano nada nos puede ser ajeno, ¿no? No sé si lo decía Dostoyevsky, pero bueno, el punto es que si no, no habría identificación, no habría entender, no habría empatía con nadie, que no habría un punto de código desconocido. Entonces, claro, los actores viven de eso, ¿no? De que todo, nada les puede ser ajeno, porque entonces no habría por dónde trabajar, ¿no? Entonces, bueno, se puede recrear una herida. A nada, un poquitín que tengas herida, ¿no? No hace falta que sea tu herida, si es tu herida, maravilloso, ¿no? Pero nada que sientas un poco de dolor con el tema de la herida que como sabemos cada eneatipo tiene, ¿no? Pues de ahí hacer que eso sea el gran hueco del personaje desde donde todo luego lo va a rellenar, ¿no? Tenemos ahí un gran hueco, una herida que la vamos a abrir todo lo que podamos, ¿no? Porque todos podemos conectar con esa herida, incluso podemos decir, ¿no? Esta herida de sentir que yo no soy, que en mí hay algo que no, que debería ser de otra manera y debería ser más perfecto de lo que es, y que yo no tengo eso que debería tener, y que, bueno, por ejemplo, ¿no? Un tipo, pues hacer de eso el gran hueco desde donde luego voy a meter el resto, ¿no? Entonces, digamos que el nivel 3 es esa fuente de donde o el gran hueco, la gran herida, donde luego voy a rellenar el resto, ¿no? Donde está el gran relleno, pues es en el nivel 2, ¿no? Que digamos que es el contenido de la preparación del personaje, el contenido de la personalidad, todo lo que hay que incorporar, ¿no? Pues todo lo que ha ido comentando un poco Rosa, ¿no? Con coherencia, ¿no? Qué pensamientos tengo, qué forma de, con qué filtro veo las cosas, en qué me he quedado fijado, qué es lo que veo casi siempre. Cuando miro hay algo que siempre estoy viendo, ¿no?
opiniones y juicios y creencias, pues bueno, eso más o menos es el color del personaje, ¿no? Pero bueno, tenemos una serie de pulsiones, de necesidades, de miedos, de conocimientos, de motivaciones, etcétera, que todo viene del nivel este, que es el más profundo, ¿no? Lo que estoy rellenando, ¿no? No es lo mismo tener que rellenar una herida, porque no me va a dar el mismo tipo de miedo, a tener que rellenar otra herida, porque va a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues el nivel 2, digamos, es donde yo realmente es lo que más trabajo, o casi lo único que trabajo, ¿no? Menciono el 3 para estar preparados por si nos hace falta volver a una coherencia, sabemos de dónde viene el hueco, de dónde viene la herida, pero realmente el llenazo del personaje es en el nivel 2. Estos dos niveles, el 3 y el 2, son... digamos que son tiempos no lineales, son tiempos no cronológicos, son tiempos intensivos, ¿no? Donde tú puedes prepararte una cosa hacia adentro, ¿no? Como el tiempo intensivo, que no es lineal, o sea, es como interiorizado y se expande, ¿no? Y de ahí te puedes preparar muchísimas cosas, dejarlas activadas, dejarlas ahí en ebullición. Sobre todo, claro, no te preparas todo el personaje, o sea, tú te preparas todo el personaje al principio, ¿no? Luego, antes de cada escena, por lo menos en el cine, que es un tiempo no lineal, pues vas a golpe de lo que toque en ese momento, ¿no? El raccord en el cine pues es fundamental y tienes que tener en cuenta exactamente qué es, cómo entra el personaje en la escena. No sabemos cómo va a salir, pero cómo entra, sí, ¿no? Porque igual le acaban de dar una noticia o tiene que resolver algo urgente o tiene que va a lidiar contra una un problema que está ahí bueno, pues que lleva tiempo dándole vueltas y tiene miedo de cómo resolverlo, si es capaz o no. Bueno, 1000 cosas que le pueden pasar antes de entrar en una escena o qué es lo que le espera en la escena, ¿no? Entonces, el personaje se prepara para lo que cree que entra en el momento de la vida, igual que nosotros, ¿no? Sabemos más o menos, vamos con el raccord, ¿no? Manejándonos en cada momento y activando lo que más nos va a hacer falta en ese momento, ¿no? Porque si no, llevar todo el personaje a cuestas en todo momento sería una misión imposible, ¿no? Bueno, entonces es decir, que el nivel 3, que es un tiempo, el tiempo profundo es un tiempo dormido que se puede activar o no. El tiempo 2 también, que es un tiempo de, pues eso, de preparación de todo esto, que lleva sus tiempos, porque hasta que el cuerpo lo fija, lo asienta y tal, pues necesitamos toda esta intensidad y toda esta expansión. Y luego el 1, que es el tiempo de la vida, ¿no? Acción, como su nombre indica, es entrar en el momento lineal de ya, aquí y ahora, ¿no? Donde ahí ya no valen preparaciones, sino que es un ir resolviendo pues en cómo se enfrenta la vida contigo, cómo tú la respondes, qué te dice el otro, qué le respondes tú. La vida no para, ¿no? Esto es como el tiempo que tenemos ahora. Yo ahora mismo puedo decir, oye chicas, esperad un momento, que es que no me acuerdo de lo que iba a decir. Vamos a hacer esperad un momento, que es que esto no lo tengo yo bien ensayado, ¿no? Pues tengo que tirar como puedo, ¿no? O sea, ejemplo de que quiero decir que la vida no espera para que yo, ¿no? Sino que yo voy con la vida. Incluso si cometiera esa cosa de esperad un momento que no me acuerdo de lo que iba a decir, pues también sería parte de la vida, ¿no? Pero quiero decir que al actor no le queda otra que es como subirse a un tren que no va a parar por mucho que él quiera, ¿no? Y hay del actor que corte, ¿no? Porque eso es pecado, pecado grave. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que el nivel 1 es el momento de la acción, donde el actor pasa ya a resolver lo que tenga que resolver y ahí tiene que tirar mano de todo su bagaje. Quiero decir, evidentemente, toda la forma de resolver, toda la forma de reaccionar, de conectar, de hablar, de etcétera, son cosas que tiene que tener en el bagaje, pero no son cosas que reproduce, son cosas que produce a tiempo real, que esa es la gran diferencia entre los buenos actores y los malos, ¿no? Los que
van y reproducen en el momento que graban, o los que se nota que están construyendo, que están a tiempo real, que están en la vida, que están teniendo una experiencia, ¿no? Y bueno, pues eso también pues conlleva un ritmo, una energía, unos movimientos, algo que es espontáneo, que es rico, ¿no? Porque no está limpio, no está reproducido, ¿no? Como una fotocopia, sino que va saliendo, que va surgiendo, que va siendo eso, saliendo espontáneamente, ¿no? Bueno, entonces estos son un poco los niveles de trabajo traducidos a lo que antes comentaba Rosa, ¿no? A esa especie de pirámide con la que contamos con el eneagrama. Y vamos a hacer, nos vamos a ir de un par de minutos de tiempo, pero solo un par, que ni tan mal. Bueno, vamos a hacer una parte práctica, ¿no? Hemos hecho, esto en cine tiene un nombre, pero además como es en inglés, pues no me lo aprenderé en la vida. Esto como una precuela, ¿no? O sea, vamos a lo español, una precuela de una escena que cuando la veáis, bueno, seguramente todos la hemos visto, pero vamos a hacer como si la estuviéramos creando nosotras, ¿no? Yo voy a hacer desde la parte del guión y, o sea, no es que os vaya a hacer el guión, pero cómo entraría esto en la mente del guionista, y luego Mar nos lo contará actuado, y luego la vamos a ver, ¿no? A ver si os parece que se podría ser así, ¿no? Vamos a imaginarnos a un niño, ¿no? Que desde muy pequeño tiene, o sea, es una sensación, estamos hablando de una sensación, por tanto no es una cosa consciente, ¿no? Pero el niño tiene la dolorosa sensación de ser diferente, ¿no? Busca identificarse con el ambiente, pero no hay nada en el ambiente con lo que se pueda identificar. No cumple, no es capaz de cumplir con lo que él trae, las expectativas del ambiente. Carece de todo aquello por lo que pueda ser amado y sentirse perteneciente, ¿no? Vale. Mira alrededor y ve un mundo en el que no encaja, con el que no puede encajar, porque claro, aquí el problema no es no encajo, es que no puedo encajar. Se compara con el resto y se siente inferior, se siente carente. Todo esto todavía sigue a nivel inconsciente, es decir, esto el actor no lo tiene ni que saber, pero el guionista sí lo tiene que saber para poder seguir, para luego sobre esta base crear, ¿no? Sobre todo al compararse con el padre, ¿no? La comparación con el padre, todo esto cobra fuerza. Por tanto, se va a crear esta falsa identidad de cómo me gusta a mí todo esto, porque es un poco con lo único que me puedo identificar, ¿no? Con La envidia se convierte en su compañera para siempre. Una envidia que le muerde las entrañas mientras su fijación comparativa va creciendo. La identidad que se crea es una identidad carente. Es un autoconcepto de sí mismo donde solo se va a agarrar a esa intensidad del dolor, ¿no? Y del sufrimiento. Esta forma en la que soy un poco superior porque nadie puede llegar a entender todo esto, ¿no? Es a lo único que se puede agarrar como para ir por la vida. Y a la envidia. A una envidia que se transforma en odio. Porque cuando yo transformo esta envidia en odio, de alguna manera me rescato, me hago fuerte, ¿no? Puedo salir un poco del papel de víctima porque el odio me energetiza, me pone por encima. Se trata de un odio caníbal, que lo que desea es destruir todo lo que le pone en contacto con esa falta de amor, de aceptación. Mientras que cada día va a tratar de distinguirse más de aquellos con los que no puede competir. Sigue y seguirá buscando su lugar en el mundo, pero cada vez más degradado, más resentido. O sea, ya le estamos dando también un arco hacia donde tiende. Tiende a la degradación, no va a tender hacia el otro lado. Pone su deseo en todo aquello que no puede alcanzar, alimentando así su creencia de que la vida siempre ha sido injusta con él y aumentando su deseo de destruir a quien ama, porque es quien le frustra y por tanto es a quien odia. Es la intensidad de este odio lo que le mantiene vivo, lo que le da la fuerza para seguir persiguiendo su ambición. Comienza a comprar el amor imponiendo el miedo, esconde su carencia en delirios de grandeza, el amor y el respeto que no recibió de su padre lo va a buscar en la masa. Y llega el momento de la verdad.
ese en el que el padre va a hacer posible la consecución de su deseo, o como ha sufrido durante toda la vida y vuelve a suceder, lo frustrará. El personaje llega al punto de ruptura y resuelve dejando salir todo lo que lleva acumulado. Bueno, bajo esta estructura clara y concisa la podemos vestir de tantas cosas, ¿no? Pero el personaje que vamos a crear, los que conocemos el enneagrama, sabemos ya qué tipo y subtipo, ¿verdad? Vamos a crear. Y claro, pero esto el guionista de aquí rellena. Y de aquí ya crea la historia en función de la historia que tenga en mente, ¿no? Pero al actor no se lo vamos a dar así, ¿no, Mar? Exacto. Claro, todo esto está muy bien justificado, estupendo, incluso un actor lo puede leer y lo puede tener, ¿no? Pero a la hora de trabajar, ¿no? Sobre todo vamos a pensar, ¿no? Que esto, incluso lo hemos podido hablar con él al principio, ¿no? Con una cosas generales del personaje para que él también se vaya inspirando, vaya cogiendo ideas, se vaya formando también como una visión del mismo, etcétera, ¿no? Pero yo os voy a hablar un poco de cómo refrescarle o activar algunas cosas para la escena que vamos a ver ahora, ¿no? Un poco yéndonos al raccord este que hablábamos, ¿no? Pues no puede llevar todo el personaje consigo, aunque curiosamente esta es una escena que sí que es de tal intensidad, spoiler, que, que la verdad es que está todo metido. El personaje está, o sea, no se puede quitar encima el personaje, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la elaboración de la herida, ¿no? Decíamos, es como el hueco de donde hay que irlo rellenando, como os decía, ¿no? Exactamente, claro, al actor hay que decirle cosas concretas, acciones concretas con las que él va armando todo esto que es un poco más general, ¿no? Lo que decía Rosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros un niño, ¿no? Sin entrar cuando uno forma la herida, ¿no? En qué momento, ¿no? Vamos a imaginar que ha sido así, ¿no? Tú miras entendiendo que aquí la relación así más fuerte es con el padre, ¿no? Porque es una figura como esta cosa de en nombre del Padre, en nombre de lo que yo aspiro, lo que yo quiero recibir, ¿no? Como ese bastón de mando que tiene mi padre y algún día me va a dar, ¿no? Entonces, esa sensación de que mi padre, em, a mi padre lo tengo que entusiasmar, a mi padre lo tengo que satisfacer, a mi padre tengo que ser lo mejor, la alegría para mi padre, tengo que ser el núcleo de todas esas virtudes que siempre deseo, ¿no? Entonces, bueno, yendo a lo práctico, imaginaros, ¿no? Que tú miras a tu papá de pequeño y sientes en su mirada, que esto da una virtualización que podemos hacer, ¿no? Y sentir cómo la mirada de él hacia ti no encuentra lo que él está buscando, ¿no? Y a nosotros nos duele, porque sabemos, un niño puede intuir también esa herida, esa carencia de yo sé que no lo tengo, yo sé que no tengo lo que tú estás buscando. Y yo me esfuerzo y me intensifico y hago 1000 piruetas en el aire y hago 1000 fuegos artificiales para que tú me aceptes, pero yo sé que en el fondo no es lo que estás buscando, ¿no? Claro, y hay mucho dolor en eso, ¿no? Porque básicamente nosotros podemos pensar que desde niños hemos tenido esta cosa que nuestra valentía, imaginaros que no iba por el valor este aguerrido de tener capacidad para, no sé, como para dar pasos al frente y tener una mente fría y lógica y dar pasos concretos y poder coger una espada y enfrentarnos a quien fuera, ¿no? Nuestro valor o nuestro sentido de valentía iba por otro lado. Ese valor yo nunca se lo pude mostrar a mi padre porque no lo tenía, ¿no? Y eso en mí ha sido una herida brutal que se me ha ido haciendo, digo esto porque hay que concretar la herida, ¿no? No se puede ir con algo general, sino que eso que sabemos, esa mirada del padre tú no la puedes satisfacer, ¿no? Entonces, claro, eso se intensifica en ir por otro lado, en ir eso, pues dando palos de ciego, intentando equilibrar eso de una forma que sabes que nunca va a ser. Junto con
que a tu lado y siempre como si fuera un hermano de la familia, o la persona donde sí tu padre miraba y encontraba, era una persona que justamente tenía esas virtudes de las que tú carecías, ¿no? Ese sentido del valor, pero el valor de verdad, el valor que hasta nosotros mismos como personajes, ¿no? Nos hubiera gustado tener, que es un tipo de valor, de lucha a vida o muerte, ¿no? Cosa que nosotros difícilmente hubiéramos podido dar ese paso, ¿no? Un sentido de la justicia súper frío, súper moral, súper fantástico, ¿no? Un sentido de la sabiduría, un tipo de sabiduría pues un poco como le gusta a mi padre, ¿no? Esa sabiduría que uno sabe en una pura logística fría, de una capacidad para mover ejércitos y conquistar imperios, ¿no? Ese tipo de sabiduría yo no lo tengo y sé que mi padre sabe que yo no lo tengo, ¿no? Y todo esto, claro, me llega a la herida, ¿no? De ahí, ¿qué hago? Bueno, pues todo esto lo que hago es buscarme pues mi propia identidad, mi propia comparativa, siempre mirando a esta persona que sí lo tiene y a mí me hace sufrir porque bueno, porque yo no voy a llegar nunca ahí, pero sin embargo me voy recargando de otro tipo de virtudes, ¿no? Otro tipo de virtudes que tengo la esperanza como niño, adolescente, etcétera, que mi padre algún día le va a tocar ceder, le va a tocar ceder y darme la razón, ¿no? Porque bueno, igual yo no soy tan maravilloso como es esta persona, a quien mi padre sí mira, pero algún día va a tener que dar el brazo a torcer y reconocer mis virtudes, ¿no? Entonces, digamos que todas mis creencias, mis ideas, mis formas de, mis motivaciones, mi manera, en lo que me estoy entreteniendo es en ese momentazo donde mi padre va a pasarme esa, digamos, como esa vara que me pertenece, esa herencia, y va a decir, venga, ahora lo dejo en tus manos, que sé que vas a resolverlo de alguna manera. Es decir, cuando mi padre vaya a morir y me deje toda mi herencia, sabrá reconocer que yo, aunque no tenga eso, tengo otras cosas que voy a suplirlas, ¿no? Y estoy esperando contárselas, ¿no? Porque yo sí tengo, imaginaros que para mí el poder que yo tengo de mi intensidad, y yo sé que soy una persona intensa y sé que tengo muchísima ambición, con esa ambición yo puedo mover montañas, yo puedo ganar ejércitos, yo puedo conquistar imperios, yo puedo hacerlo mejor que cualquiera, ¿no? Porque eso es la fuerza que a mí me va a dar. No es la fuerza fría de una persona que mide, sino que es mi ímpetu, bueno, pues mi fortaleza es esa, ¿no? Mi ambición, y es una ambición en la que yo voy a cuidar a mi familia y voy a hacer que nuestro imperio siga por toda la eternidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy esperando ese momento y no hay cosa que más, bueno, o sea, que es que tengo todas las cartas puestas ahí, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero bueno, básicamente un poco por ordenarlo, es que la herida está ahí, en esa mirada a mi padre donde solo ve mi carencia, que se me hace que sea la mía, ¿no? Es como su mirada, donde él no ve, se convierte en mi herida. Mi comparativa con otra persona en la que tengo mi referente de que yo nunca voy a llegar a eso y ojalá lo tuviera, porque yo en el fondo sé que ojalá también tuviera esos valores, pero me hago fuerte porque tengo otros que son una maravilla para lo que mi padre todavía no sabe porque no conoce a su hijo. Ojalá mi padre algún día lo hubiera visto, pero no lo ha visto y yo me voy a encargar de enseñárselo. Y ojalá eh, ahí se abra y me ame como yo deseo ser amado, ¿no? Porque todo esto se lleva a, a, mm, eh, perdón que me he ido, estaba leyendo una cosita del chat. Todo esto se lleva a eso, al amor, ¿no? A ese gran reconocimiento, porque yo lo que quiero es que toda mi vida tenga sentido, ¿no? Yo soy
tan diferente, tan único, tan distinto a todo lo que él cree, porque es que nunca se ha molestado en darme ese amor tranquilo, personal, mirarme y saber quién soy, ¿no? Y va a ser mi momento para enseñárselo, ¿no? Entonces, bueno, también esta cosa, ya habéis adivinado, ¿no? Un poco esta autorreferencialidad, el yo, a mí se me debe, ya verás como yo te doy, yo, mí conmigo, y aquí estoy yo para enseñarte y mostrarte lo que merezco, ¿no? Entonces, él llega a esta escena hinchado, ¿no? Hinchado de este momento donde le pertenece todo eso que su padre nunca le dio, ¿no? Y que ahora es el momentazo donde lo va a recibir, ¿no? Entonces, él es lo que sabe, no sabe lo que le va a pasar en escena, no lo sabe. Solo sabe que está como eso intenso, emocionado, es el momentazo de su vida donde todo se va a poner en orden, toda la herida que va arrastrando desde que tiene uso de razón, ahora se va a poner en orden, ¿no? Y la vamos a poner ya, eso menos 20. La vamos a poner la escena ya. Bueno, el eneativo y subtipo lo tenéis todos muy claro y nosotras cada vez, y la vemos mucho, esta escena, y nos enamora cada vez que la vemos. Creemos que es que no puede ser más magistral, así que vamos con ella. Are you ready to do your duty for Rome? Yes, Father. You will not be emperor. Which wiser older man is to take my place? My powers will pass to Maximus, to hold in trust until the Senate is ready to rule once more. Rome is to be a republic again. Maximus. Yes. My decision disappoints you? You wrote to me once, listing the 4 chief virtues: wisdom, justice, fortitude, and temperance. As I read the list, I knew I had none of them. But I have other virtues, Father. Ambition. That can be a virtue when it drives us to excel. Resourcefulness. Courage. Perhaps not on the battlefield, but there are many forms of courage. Devotion. To my family. And to you. But none of my virtues won your list. Even then, it was as if you didn't want me for your son. Oh, Commodus. You go too far. I searched the faces of the gods for ways to please you, to make you proud. One kind word, one full hug, where you pressed me to your chest and held me tight. Would have been like the sum of my heart for 1,000 years. What is it in me you hate so much? All I've ever wanted was to live up to you. Caesar. Father. Commodus? Your false as a son is my failure as a father. I would put to the whole world, give you as only you've loved me.
Bueno, nada que decir. Sí. Si alguien tenía dudas de la intensidad del 4 sexual, aquí lo tenemos. Bueno, pues podíamos seguir, porque claro, esto da ahora para mucho juego, pero me temo que nos hemos extendido un poquillo ya y no sé, también nos gustaría si tenéis alguna, no sé, sugerencia, pregunta, comentario, ideas. Gonzalo, ¿qué tal? Gracias, ¿Cómo- Bea. No, muy bien, chicas, todo lo que han plantado y esa escena maravillosa. Yo no había visto esa película, Gladiadores, ¿no? Yo no la vi, pero esa escena es maravillosa y sí, se ve bien el cuatro sexual ahí. Mm. Monse, ¿quería decir Monse. algo? Hola. Me ha encantado. Yo he estado entrando, saliendo porque tengo mucho trabajo, pero he estado escuchando con atención. Me ha gustado mucho, me encanta el trabajo. Yo querría unirme y aportar y ya está, pero no puedo. Cuando has mencionado, Rosa, lo del viaje del héroe, que cada eneatipo tiene su forma de hacer el viaje del héroe, a mí me ha fascinado porque yo desde que hablé en el Club del Libro del viaje del héroe ya me estoy leyendo todo lo que encuentro, el viaje de la heroína, en fin, todo. Y aparte que en fantasía, Tania lo sabe porque es una gran lectora de fantasía, ahí el viaje del héroe es permanente. De hecho, ahora estoy leyendo, no sé si lo conoces, Tania, La Guerra de la Amapola, que creo que es 5 Rin, la chica, con una flecha 8 pero es 5 y el viaje del héroe es que hasta en la cueva ha estado. O sea, es cueva física, con su trascendencia al otro mundo. Y me encantaría si hay información respecto a eso en algún sitio escrita o es algo que tendríamos que buscar, investigar nosotros y hacer las relaciones entre cómo cada eneatipo podría hacer su viaje del héroe, porque el viaje del héroe son las etapas que son y no hay más. Rosa. Es una de las cosas que sí que queremos incluir a partir de septiembre, porque hemos hecho cursos introductorios y a partir de septiembre ya vamos a lanzar algo como más completo y estructurado y evidentemente eso cae. O sea, cuando lo tengamos listo, te lo pasamos. Vale. Yo de películas no tanto, pero de novelas de fantasía, de personajes, bueno, también lo he hablado con Tania, la Trenza de Mar Esmeralda, que es una nuevísima, y está Rin, que yo ya voy por la mitad del libro y creo que sí que es una 5-5 para ir daros personajes, pero de películas reconozco que menos. Pero bueno, os puede interesar también ver otra perspectiva. Y también quería comentar, a ver, pone aquí Natalia, es que el viaje del héroe es más de lo que cómo aprende cada tipo lo que haces tú. Bueno, no entiendo mucho, Natalia. Si quieres, bueno, voy a decir yo. Si quieres lo explicas, pero no lo entendí. Pone el micro, Nati. El micro. Perdón, Perdón, no pero estoy digo, gestionando yo la sesión como siempre ya. Me pongo yo a mandar sí, yo aquí. también me estoy metiendo demasiado, muy invasión. Pero bueno, esta cosa me interesa, porque ¿qué pasa? El viaje del héroe es siempre aprender de un maestro, es lo que tú estabas haciendo, cómo aprende cada eneatipo. Al final es como que cada uno tiene su viaje del héroe, al final, es como que todo se centra en eso, ¿no? Eso es lo que Ujú. te quería decir en el mensaje. Ah, vale. Pues mira, no lo había visto así, pero me lo apunto. Me lo apunto para darle una nueva dimensión al libro que ya no me está gustando lo que estoy haciendo y ahora quiero darle un cambio. Mi ala 7 me fastidia, pues vincular eso de aprender de un maestro. Vale, gracias. Y del taller, pues como ya os digo a las dos, me encantaría hacerlo y además darlo también si yo supiera tanto de cine como vosotras. Y me ha gustado mucho el cómo lo habéis organizado. Gracias. Gracias, Monse. Me ha gustado muchísimo también. Muchísimo. Muchas gracias. Tengo la cabeza un poco como, ¡guau! Como mil ideas Vamos a escribir ahora. un guión, venga. Vamos.
No, pero me ha gustado Everybody. mucho lo que habéis dicho, ¿no? De que, claro, al final, si todo el equipo sabe de enneagrama, al final la película va a ser mucho más, como película, serie, lo que sea, ¿no? Va a ser mucho más, pues, enriquecedora, ¿no? Va a tener como mucha más base, va a tener más sentido, más Sí, coherencia. más cuerpo, Sí. más coherencia, eso. Mm. Sí, de hecho, bueno, Gonzalo, tú ya has tenido algún pinito de, ¿no? La colectividad esta que tenéis en Colombia y tal, pero que no acabó eso de cuajar por lo que fuera. Pero es una pena que no haya más, no sé, fraternalismo de grupo en España y en otros sitios, porque la verdad es que sí, no, que no haya cuajado del todo eso, ¿no? Para seguir haciendo, pues eso, guiones, series, y aquí haya un lugar serio donde se llame realmente a gente desde las productoras, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo saldrá cuando al final esto que ahora es un movimiento de moda, esperemos que no se lo lleve la moda y acabe siendo algo que caiga por su peso, pues es de lo que se trata, ¿no? De poder demostrar que sí, que hay algo más allá. Yo Bueno, también tengo una pregunta. ¿En lo que vais a montar a partir de septiembre va a estar enfocado únicamente al mundo del cine o también para escritores, escritoras, como lo tenéis planteado? A ver, va a haber va a ser como modular, pero como hemos dicho al principio, sí o sí o sí, lo primero es una formación en enneagrama, ¿no? Que ya va orientado. O sea, yo no, por mucho que me duela, porque a mí lo que más me gusta es hablar del símbolo, pero no vamos a hablar del símbolo, salvo que nos caiga una pregunta como muy concreta, porque no es pertinente para la crea. O sea, no es pertinente. Es que el símbolo es lo más pertinente del mundo, pero quiero decir, nos lo vamos a ahorrar, ¿no? Porque si no, no acabaríamos nunca. Pero para todo lo que tiene que ver, sea relevante para la creación, es decir, si cabe un guionista, evidentemente cabe un escritor. Y después de esta base sí que pretendemos, que todavía no tenemos cerrada la forma, hacer como cosas modulares. Puede haber un módulo solo del camino del héroe, y ahí lo pueda coger quien quiera. Puede haber un módulo incluso de psicomorfología, que no hemos hablado, para el tema del casting o del maquillaje, ¿no? Porque hablábamos de la caracterización, ¿no? Qué importante es la caracterización Sí. energética del rostro. O sea, esto que hicieron con Nicole Kidman en Las Horas, ¿no? Es fantástico para hacer un 4. Claro, tenían a Virginia Woolf pero y si es ficción, ¿cómo caracterizas? Tú tienes que llevar esa melancolía, tú tienes que llevar eso al rostro, ¿no? Entonces, la idea es eso, es hacerlo modular, casi todo online, luego hacer también talleres de interpretación de enneagrama, siempre y cuando hayas pasado por la fase de formación, ya presenciales, y bueno, un poco esta es la Vale, idea. muy bien. Y asesoramiento también, claro, personal, o sea, como coaching para actores, para guionistas, también entra adentro. Qué bien. Muy completo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Estuvo Gracias. muy bueno, así que bravo a las dos. Y los esperamos mañana, que va a estar Amanda Slim con el tema de Enneagrama y PNL. Así que bueno, y esta grabación va a quedar colgada en la playlist que ahí le pasa en el grupo. Así que Sí, bueno, algo final que quieran decir, chicas. Si no, ya nos despedimos. que vayan al cine Que vayan al cine. y Muy al bien. Cineforum. eso. Sí, y al Cineforum. Y sí, que vayan al cine, que la semana próxima es la semana del cine acá en España. Yo tengo Ahí una les cosita cuento. sobre el Cineforum, ya sé que, pero me lo acaba de recordar Rosa. A ver, es tardísimo el Cineforum, en el sentido de se hace el que es online, se hace la reunión, se da tiempo a Sí, que se ya lo vea la sé. peli. Sí, No, yo no se puede dar el anuncio de
qué película va a ser una semana antes que la gente la vea y luego ya hacer la reunión? En realidad, Pedro quiere guardar el factor sorpresa hasta el mismo día, como si fuéramos que la proyectáramos ahí en el momento, Pues yo en ese caso para que no no creo que investiguen, participe. para que no investiguen, para Bueno, que esté podemos como más fresco. recoger, también sí, podemos Bueno, recoger estas peticiones porque es verdad que Mm, por logística se entiende que es mucho más complicado, ¿no? y sí, eso que yo tengo la Ya, hora menos, pero los que son de mm, la península, yo es que acabo sí. agotada sí, todos los se días. hace Cada muy día estoy tarde, sí, teniendo sí, mucho es trabajo, cierto. entonces pensar, voy a empezar a debatir a las 9 de la noche, cuando ya mis neuronas están arrastrándose por el suelo hacia la cama, Mm, ¿no? Mm. Claro, la cosa era esto de verlo todos desde el mismo sensación de frescura, de acabarlo de ver y tal, pero Claro. hay veces que igual hay que sacrificar una cosa por otra. Lo podemos trasladar porque no creo que seas tú la única que opina así. De todas formas, si hay suficiente asistencia y eso, pues está claro que hay gente a la que le va bien. Bueno, Bueno, y ya no me sé. callo, que esto no era el tema. Bueno, entonces, muchas gracias y acuérdense que mañana está el de Eneagrama y PNL. Gracias, chicas. Chao.